Hoy nos toca hablar sobre todo de la cuestión de los lobbies, de los grupos de presión o de los grupos de influencia y qué tipo de capacidad tienen también para influir en las decisiones políticas, en las políticas públicas. Bueno, yo creo que es un tema de actualidad siempre porque no logramos nunca una regulación adecuada, pero sobre todo es un tema que cuando las instituciones son deficientes, tienen bastantes debilidades, pues en muchas ocasiones es muy relevante. Y es que cuando las instituciones son débiles, es decir, a mayor fragilidad institucional, pues nos vamos a dar cuenta de que los grupos de presión o los lobbies van a tener muchísima mayor capacidad de penetrar al sistema político, a las instituciones e incluso a los organismos de control del funcionamiento del propio sistema político. Lo primero que os planteo aquí es una definición de grupos de presión. El grupo de presión es una categoría difícil en el ámbito de la ciencia política porque incluso la denominación es complicada. Vais a ver que se habla de grupos de presión, de grupos de interés, de lobbies, de grupos de incidencia. Nosotros vamos a usar el término grupos de presión. Y fijaros que digo que son aquellos grupos de interés organizados. El tema de la organización es muy importante porque podemos tener intereses en movimientos sociales que no se organicen y por lo tanto que no presionen al sistema político, que no quieren ejercer el control del poder político directamente. Es decir, no son partidos que se presentan a unas elecciones, sino que son grupos que representan intereses organizados que quieren influir o presionar en aquellos centros o en aquellas instituciones donde se toman las decisiones. Podemos distinguir algunas características de los grupos de presión. La primera es que tienen una organización permanente, con órganos de dirección y de representación. Tienen estructura. ¿Qué les une? Me pregunto. Pues les une la defensa de un interés o de varios intereses comunes entre todos los miembros de ese grupo de presión. No ocupan cargos de gobierno, es decir, su tarea consiste en presionar a los cargos de gobierno o de administración, pero en sí mismos no forman parte del gobierno. Entonces Truman habla de sucesivas olas de aparición de los grupos de interés o de presión. La primera la sitúa entre 1830 y 1860 y es cuando aparecen los primeros grandes asociaciones en Estados Unidos, que tienen que ver fundamentalmente con, o representación territorial o representación de intereses sociales. A partir de 1880, lo que pasa en Estados Unidos es que hay un proceso de industrialización fortísimo. Tiene una consecuencia y es la aparición de muchísimas asociaciones. Muchas de ellas de carácter económico. Cuando digo de carácter económico no estoy pensando solamente en empresarios, sino también en sindicatos. A partir del año 1900 y casi hasta la crisis de 1929, aparecen otro tipo de asociaciones que no se habían reproducido antes, como las cámaras de comercio. Aparece un grupo que tiene mucho peso, que son las asociaciones de granjeros. Ahora bien, ¿qué tipos de grupos de presión tenemos? Pues mira, aquí os cito a un autor alemán, Klaus von Weime, que en el año 86 escribe un texto muy importante sobre los grupos de presión en las democracias occidentales. Él en realidad habla, por una parte, de fundamentalmente grupos profesionales, vamos a decirlo así, con intereses económicos muy claros, y otros grupos que defienden intereses públicos, que no está tan claro que sean intereses más particulares. Hace 5 grupos. Por una parte, organizaciones de empresarios o de inversores, las llama asociaciones de negocios, business association, que serían organizaciones empresariales. Por ejemplo, en el caso español, pues la COE, la CEPIME, otro tipo de asociaciones empresariales que unifican intereses de acuerdo de determinados grupos. Luego estarían los sindicatos. En un contexto amplio, los sindicatos son grupos de presión. Es verdad que tienen una legitimidad, es verdad que son reconocidos por las instituciones públicas y políticas en muchas ocasiones, pero representan intereses que no son tan generales.
Beime habla de grupos profesionales y corporativos de clase media. Es decir, aquí lo que dice fundamentalmente es que hay asociaciones profesionales que tienen un carácter particular. Si nosotros lo pensamos en nuestro ecosistema, estamos hablando de los colegios profesionales. Por ejemplo, algunos colegios profesionales tienen un peso muy importante. El colegio de médicos o el colegio de enfermeros. Luego habla de eso que llamaba él los grupos de interés público, es decir, asociaciones civiles. ¿Qué tipo de actividades hacen los grupos de presión? El cabildeo significa, pues, intentar convencer a algunos de determinadas cuestiones, intentando tomar contacto tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo. Normalmente, como os he dicho antes, estas tareas de cabildeo la pueden hacer actores no profesionales, pero cada vez más las hacen actores profesionales que se dedican, ¿de acuerdo?, a este tipo de tarea. Hay algunas consultoras, algunas empresas y compañías de abogados o de otro tipo que se dedican fundamentalmente a la intermediación política. La segunda actividad tiene que ver con comparecencias judiciales. Es decir, si yo estoy intentando presionar pero no me funciona, la otra cosa que puedo ir es a los tribunales. Pero si tú crees que tienes algún tipo de posibilidad, pues recurres a los tribunales, ¿no? Y a través de los tribunales pues puedes lograr que determinadas, diríamos, decisiones se puedan revertir.